Bueno, yo soy Sofía Rodas, residente de segundo año, y hoy les voy a hablar sobre electrocución. Las lesiones que se dan por electrocución o electrocutado es cuando una persona, que sería el conductor, tiene contacto con una corriente eléctrica de diferente potencial. Ese contacto puede ser directo o indirecto, no necesariamente tiene que tener contacto con el circuito eléctrico directamente, digamos, piel con circuito eléctrico. La corriente eléctrica a través del cuerpo va a generar diferentes lesiones que van desde quemaduras superficiales a nivel de la piel y daños de órganos internos, que es lo más grave, digamos, que se ve en un electrocutado. Y esa gravedad, que vaya, digamos, desde una lesión más leve a nivel de piel hasta inclusive el paro cardíaco, va a depender tanto de las propiedades de la corriente eléctrica, digamos, a la que tuvo contacto, como en las características de la persona, principalmente el estado, temperatura y humedad de la piel. En general, las quemaduras eléctricas o las lesiones por electrocución son poco frecuentes en pediatría. No vamos a ver muchos ingresos a emergencia por electrocución, pero lo importante para tener en cuenta es que sí tiene una alta morbimortalidad. Y como había dicho al comienzo, el daño que se genera, que se ve a simple vista, que parece leve, en realidad tiene un daño más extenso a nivel de todos los órganos. También es la causa más frecuente de amputación de miembros, sobre todo miembro superior derecho, que es el que va a tener, digamos, es lo más frecuente que tenga contacto con la corriente eléctrica. Y en general son de bajo voltaje. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre estos. Entonces, como dije, la gravedad, que sea esta una lesión solo de piel o que genere un daño interno y que llegue al paro cardíaco, va a depender de las propiedades de esta corriente eléctrica, ¿sí? En sí, la corriente eléctrica se puede dividir en una corriente continua o alterna. La continua o directa, digamos, es cuando el flujo de electrones, que en sí es la corriente eléctrica, el flujo de electrones a través de un material, es lineal, como se ve en la imagen de abajo, donde dice corriente continua, no hay una diferencia de voltaje, es decir, no hay cambio de energía ni de fuerza en la corriente. Esto generalmente se ve o se utiliza en las baterías, en los automóviles, en las pilas, va de un polo negativo a un polo positivo, o sea, lineal. Sin embargo, la alterna sí varía de voltaje, porque hay movimiento de electrones, o sea, esta corriente eléctrica va y viene, avanza de un polo positivo a negativo y vuelve. Entonces, por eso se genera esta variación de voltaje. En general, la corriente alterna es la que tenemos en las tomas corrientes de nuestras casas. En cuanto a voltaje, se divide en lesiones por bajo voltaje o alto voltaje. En realidad es una división que se dio en consenso por la Sociedad Americana de Quemaduras, ¿no? Sí, o sea, como diferenciar un bajo y un alto voltaje, siendo el bajo voltaje menor a 1000 voltios y el alto voltaje mayor a 1000 voltios, y posterior, bueno, superior a eso, el rayo. Después, otra propiedad de la electricidad es la conductancia. La conductancia es la capacidad que tiene un material o también un tejido, en este caso los tejidos del cuerpo, de transmitir esa corriente eléctrica. Y la resistencia es lo opuesto a esto, ¿sí? Digamos, la oposición que generan los tejidos o algún material a la corriente eléctrica. Y la intensidad es la relación que existe entre esta conductancia y la resistencia, ¿sí? O sea, a mayor conductancia va a haber mayor intensidad y a mayor resistencia, menor intensidad. La intensidad se va a medir en amperios. Y acá, digamos, para tener en cuenta qué tipos de efectos puede tener la variación de esta intensidad, que como dije es la relación entre la resistencia y la conductancia, que va a depender de los tejidos y de la característica de la energía eléctrica, va a determinar qué tipo de lesión voy a tener en el cuerpo. Hay un umbral, digamos, hay un nivel de amperaje en el que no existe peligro, en general las tomas corrientes, o sea que tienen medios aislantes que podemos tocar y no pasa nada. Le sigue la electrización, que produce esa sensación de hormigueo, pero en la cual todavía podemos retirar el miembro, ¿sí? O sea, hay un movimiento reflejo en el que podemos retirar y no nos quedamos pegados, digamos, a la toma corriente. Después está la tetanización, que ya es el paso de corriente que genera contracciones musculares y paralización, hace que la persona no pueda despegarse de esa corriente eléctrica.
Le sigue a mayor intensidad el paro respiratorio. Primero respiratorio porque esta energía eléctrica puede llegar al centro respiratorio e inhibir este centro nervioso respiratorio, entonces genera un paro respiratorio. Posterior a eso, a mayor intensidad, se genera una asfixia, ¿sí? Justamente producto de esta tetanización hay una incapacidad de movilizar el tórax, disminuye la frecuencia cardíaca y eso genera asfixia. Y por último, que es la complicación más grave, la fibrilación ventricular, donde ya se altera directamente el ritmo, o sea, la conductancia del corazón y genera un paro cardíaco. Entonces, lo anterior era las propiedades que tiene en sí la corriente eléctrica y después vamos a tener las propiedades que tienen los tejidos del cuerpo, desde el más conductor hasta el menos conductor. ¿Vale? Puse como en orden. Los nervios, o sea, todos los nervios tienen mayor conductancia y viceversa, tienen menor resistencia. Le siguen los vasos sanguíneos, los músculos, la piel seca, tendones, tejido subcutáneo o adiposo y los huesos. ¿Sí? El hueso es el tejido que tiene mayor resistencia y menor conductancia. Ahora vamos a ver en qué influye eso, qué tipo de lesión va a generar. Y digo la piel seca porque, como había dicho al comienzo, no solo la gravedad de la lesión va a depender de las características de la energía eléctrica, o sea, de la electricidad en sí, sino del estado de salud de la persona y del tipo, o sea, de las características de la piel, ¿sí? Va a tener menor conductancia una piel seca y mayor conductancia, por ejemplo, una piel húmeda, mojada o sumergida. O sea, el agua en sí es un buen conductor de la electricidad. Por eso va a variar y eso va a depender, va a mostrarse en un tipo de lesión. Los mecanismos de lesiones que vamos a ver por electrocución no solo son directos de la corriente eléctrica. O sea, el efecto directo en sí de la corriente eléctrica se da porque la propia energía, ese flujo de electrones, hace que se despolarice, o sea, el potencial de reposo de las membranas varíe y eso genere daño en todas las células. Pero también hay una conversión de energía eléctrica a energía térmica. ¿Y de qué va a depender eso? De la característica de resistencia que tenga cada tejido. A mayor resistencia, mayor energía térmica, ¿sí? O sea, esa energía eléctrica se transforma en térmica cuando se choca con esa posición que era la resistencia. Y ahí es donde se producen las quemaduras, porque se transforma en energía térmica, genera calor. Y por último, la lesión mecánica por impacto. Puede ser por impacto directo, por ejemplo, en el caso de que caiga un rayo, poco frecuente, pero también por impacto porque la persona puede volar o despegarse una vez que tenga contacto con la electricidad y la caída accidental que tenga al suelo puede generar fracturas, traumatismos, etc. Bien. Los tipos de lesiones, que en realidad estos tipos de lesiones se refieren a las quemaduras que vamos a ver en la piel, son de 4 tipos, o sea, o por 4 causas, digamos. La lesión directa, la que decía, que es el cambio de energía eléctrica a térmica, dependiendo de la resistencia del tejido, ¿sí? Entonces se genera un daño térmico y una quemadura porque la piel en sí tiene una resistencia. La indirecta, o también denominada por arco flama o flash, en realidad se denomina descarga disruptiva y es indirecta porque viaja por otra superficie. O sea, es la lesión que se da cuando la persona no tiene contacto directo con una corriente eléctrica, sino que a través de otro material. Ejemplo, podría no sé, haber un cortocircuito y un caminito de agua o algo, y el pie, por ejemplo, está en contacto con el agua y ahí se genera una electrocución. Digamos, la persona no está en contacto directo con la fuente de energía. Entonces, se habla de que la energía salta de una resistencia a otra. Después, la lesión por arco voltaico o arco eléctrico es el mismo salto de energía que se da, pero dentro del cuerpo, ¿sí? Donde se va a ver un calor externo, o sea, ese paso de energía va a verse por afuera de la piel, digamos, no por dentro, y se genera justamente lo que se llama el arco. Y esto se tiene que dar entre dos superficies que generen un ángulo. Por ejemplo, las axilas, el hueco popliteo, los codos, las muñecas, sobre todo
lugares del cuerpo que sean más húmedos, ¿sí? Porque van a tener menor resistencia. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y también se puede dar cuando una persona, al intentar separar a la otra persona de esa corriente eléctrica, tiene contacto con ese conductor en ese momento y se da un salto de una persona a otra, generando un arco voltaico. Y la otra, el otro tipo de lesión que genera quemadura es por ignición, fogonazo o incendio, que ocurre cuando la chispa que genera esa corriente eléctrica o ese cortocircuito incendia la ropa en sí de la persona, generando quemadura por fuego directamente, por quemadura del ropaje. En la imagen de la derecha, arriba, vemos que a nivel del tobillo podría corresponderse a una lesión directa, digamos, que puede haber tenido contacto directo este sector con la corriente eléctrica. Pero lo que vemos a lo largo de la pierna es lesión por ignición. O sea, se generó primero la lesión directa y por la chispa que genera digamos, que se haya generado calor, se incendia la ropa y eso le generó las quemaduras por ignición de la pierna. Y lo que está a la izquierda abajo es lo que es una lesión por arco voltaico. En realidad ya es una lesión mucho más extensa, pero como decía, es cuando se genera un arco, en este caso pasó de la axila, de una axila a otra, generando calor por afuera de la piel. Entonces como que se incendió toda el tórax. Bien, eso era a nivel de las quemaduras, que es lo que vamos a ver superficialmente en la persona. Pero lo importante de un paciente electrocutado es que va a tener consonancia en todos los órganos. El principal, lo que más tenemos que tener en cuenta son las alteraciones cardíacas y renales. A nivel del corazón, la propia corriente eléctrica, o sea, la propia energía eléctrica, va a afectar directamente la conductancia del corazón, o sea, generando arritmias, como taquicardias sinusales, sístoles, bloqueos de primer y segundo grado. La mayoría pueden llegar a ser leves, que no necesitan tratamiento y llegan a la normalidad del ritmo del corazón espontáneamente. Pero lo grave es que dependiendo, de vuelta, de las características de la persona y de la energía eléctrica, esta puede generar un paro cardíaco directamente, ¿sí? ¿Qué puede ser? A partir, o sea, secundaria a una asistolia, en el caso que sea una corriente continua, o taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, si es una corriente alterna. El daño al miocardio, al tejido miocárdico en sí, es poco común y se da más, por ejemplo, cuando hay lesiones por rayo directamente, pero es por la contusión que tiene el órgano. El infarto en general es poco frecuente. O sea, lo que más altera entonces el corazón es el ritmo cardíaco. Y a nivel renal, vamos a tener, digamos, lo que después en el tratamiento es lo que queremos evitar, que es la insuficiencia renal aguda. Esta puede deberse a dos causas. Una de ellas es la rhabdomiólisis. Al tener lisis celular y ruptura de las células musculares, liberan mioglobina, bueno, liberan un montón de cosas, mioglobina, GOT, GPT, CPK, eh, fósforo, potasio, etcétera, pero principalmente, bueno, y a nivel de los vasos también, hay ruptura de los eritrocitos, y esto se acumula en los túbulos renales, generando entonces obstrucción, isquemia, necrosis y por consiguiente una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Pero también por una hipovolemia secundaria se puede generar una insuficiencia renal aguda. Esta hipovolemia secundaria que se debe a que como hay una alteración de las membranas de las células, hay extravasación, o sea, el líquido pasa del compartimento vascular al intersticial, ¿sí? Se genera una hipovolemia y por consiguiente se genera una insuficiencia renal, en este caso prerrenal. Entonces, por esas dos causas puede haber insuficiencia renal, que después el tratamiento eh, va a estar dirigido a eso. A nivel dérmico, todo lo que vimos, ¿sí? O sea, se va a ver quemaduras superficiales que puede ir desde quemaduras de primer grado hasta grandes quemados. Y en niños, sobre todo menores de 3 años, va a ser muy frecuente encontrar las quemaduras orales, ¿sí?
porque muerden el cable, tienen contacto directo con la boca, etc. La gravedad por ahí de estas quemaduras orales es la descamación posterior y sangrado masivo que puede tener. En general no hay un daño mucho más extenso posterior a esta lesión dérmica a nivel de las comisuras, los labios. Y en relación a la alteración osteomuscular, puede haber se ve una necrosis isquémica de los músculos, ruptura de las células, eso a nivel muscular, y como el hueso, habíamos visto que era el órgano de mayor resistencia, es el que más va a generar calor. Y en este sentido es importante saber que la lesión del hueso, o sea, va de interno a externo, o sea, el hueso se destruye de adentro para afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces podemos ver que no hay lesión muscular, pero por ahí hacemos una radiografía y vemos que el hueso está lesionado. Y eso ya nos indica que probablemente los tejidos aledaños al hueso también estén lesionados. Entonces vemos el músculo por ahí íntegro, pero el músculo que está bien relacionado al hueso está necrosado probablemente. Bien, y bueno, entre otras manifestaciones también está la alteración, por ejemplo, auditiva, que puede verse una alteración del tímpano, otorraquia por aumento de las presiones. A nivel visual puede haber cataratas, inclusive meses posteriores a la electrocución. Y bueno, importante también a nivel neurológico, como actúa directamente sobre las neuronas, tanto del sistema nervioso central o periférico, puede haber desde convulsiones, polineuropatías, alteraciones del sensorio, etc. Y pasamos a lo que es el tratamiento o el abordaje de una persona, un paciente electrocutado. Puede haber dos instancias. Primero, una atención prehospitalaria, que sería en el lugar en donde la persona, el paciente, tiene contacto con la energía eléctrica, que puede ser, o sea, puede estar personal de salud o cualquier persona, ¿sí? Lo principal es interrumpir la corriente, o sea, que la persona deje de tener contacto con esa corriente eléctrica, pero más importante que eso, no ser una víctima más. Como vimos, el arco voltaico se genera cuando hay pasaje de esa energía de una persona a otra. Entonces, ir a intentar despegar a la persona de la corriente eléctrica directamente tocando a la persona no va a funcionar. Para eso tenemos que usar, o sea, hay medios conductores y medios aisladores. En general lo que se usa es la madera seca, porque como he dicho, también si está mojada, el agua es un conductor, no un aislante. Y ahí puse más o menos los ejemplos de los materiales que son conductores y los que son aisladores. Una vez que la persona esté fuera de peligro o fuera de contacto con la corriente eléctrica, determinar si se encuentra consciente o inconsciente, en paro cardíaco o no, e iniciar RCP. ¿Sí? Y lo otro importante es que se tiene que considerar a todo paciente electrocutado como un politraumatismo. Entonces se hace una inmovilización cervical y espinal en el lugar, digamos, que haya ocurrido el accidente. Después se puede derivar al hospital y ya en la atención hospitalaria, digamos, cuando llega acá al hospital, tenemos un manejo inicial, obviamente apenas ingresa, hacemos monitorización del paciente y de vuelta vemos ahí si se encuentra en una parada cardiorrespiratoria, ya sea por, no sé, que tenga una sistolia o que tenga una taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, y determinar si tiene ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ¿sí? Y en ese caso continuar con RCP avanzada, o sea, seguir con las maniobras de reanimación y agregar RCP avanzada. Si el paciente no ingresó en un paro cardiorrespiratorio o previo, o sea, es dinámico al mismo tiempo, vamos haciendo el triángulo de evaluación pediátrica y el ABCD, ¿sí? Vemos cómo está el paciente, el nivel de conciencia, si está irritable, cómo está el tono muscular, si vino en tetania, si vino parálisis. A nivel de la respiración, vemos si necesita o no una intubación, si necesita oxígeno. Le colocamos una vía venosa periférica, sonda vesical, porque es importante, en este paciente va a ser importante controlar la diuresis, el ritmo diurético. Sonda nasogástrica y oxígeno solo de ser necesario. Luego se hace la evaluación secundaria, importante sobre todo en esta evaluación secundaria preguntarle si viene con una persona a qué tipo de corriente estuvo expuesto para saber de esa forma qué tipo de lesión por ahí se va a generar, si era una corriente alterna, si era una corriente directa, si fue el tiempo de duración que estuvo unido a esa corriente, etc.
Y pasamos después a lo importante y a lo que tiene diferente este tipo de pacientes, que es la reanimación hídrica. Esta se hace porque justamente la ruptura de, digamos, de las células musculares y en sí la lisis que hay en todo el cuerpo genera liberación de estas sustancias que he dicho, la mioglobina, la hemoglobina, CPK, todos estos se acumulan digamos, obstruyen el flujo, el flujo renal y después terminan en una insuficiencia renal aguda. Por eso es importante hacer una reanimación hídrica para lavar todas estas sustancias y eliminar. Se puede hacer con solución fisiológica o Ringer. En lo que había encontrado, o sea, esto de 3 litros por metro cuadrado días de la Sociedad Española de Pediatría, y en menores de 10 kilogramos puede hacerse 200 cc kilogramos día. También se puede hacer o sea, una expansión, o sea, la primera hora hacer una expansión hídrica directamente del paciente, digamos, esta reanimación, o sea, esto litro por metro cuadrado día, es el mantenimiento que se genera después, ¿sí? Hablando, ay, no me acuerdo con quién, de quemados, lo que acá en el hospital se utiliza es las necesidades basales más 2 mililitros por kilogramo por superficie de cuerpo, o sea, la superficie del cuerpo que está quemada. O sea, usamos las necesidades basales y le sumamos 2 mililitros por kilogramo por superficie quemada. Y eso va a ser el mantenimiento hídrico que después va a tener el paciente, o sea, una vez que se estabiliza, obviamente. Y le colocamos la sonda vesical porque tenemos que tener el control del ritmo diurético. Esto también, según la Sociedad Española de Pediatría, habla de que tiene que ser más de 4 mililitros por kilogramo hora. Acá no se estudia, digamos, o sea, no podemos tener los niveles de CPK, pero también lo que acá en el hospital se utiliza es de entre 1 a 2 mililitros de kilogramo hora. O sea, ese es el ritmo diurético que tenemos que intentar mantener. ¿Por qué es esto? O sea, antes los pacientes electrocutados fallecían por hipovolemia, ¿sí? O sea, porque por todo esto que decía de extravasación, etcétera, se generaba una hipovolemia, un shock hipovolémico, obviamente asociado a un shock cardiogénico y distributivo también. Y posterior a eso, cuando se hizo esta reanimación hídrica, se veía que los pacientes fallecían por sobrecarga hídrica. Entonces es importante hacer esta reanimación hídrica, pero a su vez tener en cuenta qué ritmo diurético tengo que manejar. Y otra cosa que voy a evaluar, aparte del ritmo diurético, va a ser la CPK y la LDH en sangre. Eso me va a determinar si sigue habiendo lisis celular o no. La analgesia es digamos, otro tratamiento que no encontré un concepto, un lugar exacto que defina, pero en general se trata de evitar lo que es intramuscular e intravenoso, porque justamente los nervios y el músculo están dañados. Y bueno, por último, que no es un manejo inicial en sí del paciente, es ver si requiere o no ingreso a quirófano de urgencia. Esto puede ser a través de una fasciotomía o esclerotomía, si es que vemos que realmente el músculo está muy lesionado. Y lo del bicarbonato y manitol, bueno, ya en pacientes mucho más graves que tienen un daño neurológico, y el bicarbonato, bueno, obviamente para alcalinizar la orina y lavar mucho más rápido estas sustancias. Los exámenes complementarios que se van a hacer a posterior son un electrocardiograma donde voy a ver las alteraciones del ritmo cardíaco, el laboratorio, un hemograma, principalmente en el hemograma voy a ver el nivel de hematocrito, ¿sí? Porque como hay ruptura del eritrocito, puede haber disminución del hematocrito. Un medio interno, la coagulación va a estar aumentada, la función renal para ver cómo está trabajando el riñón, un ionograma, como había dicho, la CPK, bueno, acá me faltó la LDH, las troponinas, transaminasas, ácido úrico y la amilasa, ¿sí? Y lo importante en la orina es ir viendo los niveles de mioglobinuria, ¿sí? Y bueno, las radiografías, tanto de miembros, tórax, cervical, tomar como un politraumatismo, como había dicho al comienzo, se hace radiografía de todo el cuerpo para ver primero si hay alteración del hueso por esa lesión térmica o propia por la caída accidental que haya tenido el paciente y se haya generado una fractura. Y tomografía craneal suele de ser necesario, ¿sí? Si hay una disminución de la conciencia, si ya hay un foco neurológico, etc. Y bueno, por último, los criterios de egreso y ingreso.
Alta a domicilio, o sea, se puede ir con control, con un médico de cabecera, si es que la lesión fue por una energía de bajo voltaje, está asintomático, no tiene ninguna lesión grave a nivel de la piel, se le hizo el laboratorio y está normal, el electrocardiograma no muestra ningún tipo de alteración del ritmo y se evalúa, digamos, se queda en observación de 4 a 6 horas. Según creo que en el libro de emergencia decía que pasados, posterior a las 8 horas, si no hay una alteración clínica, o sea, si no se demuestra clínicamente una alteración a nivel cardíaco, probablemente ya no haya alteración cardíaca. Entonces, por eso este límite de horario, de tiempo, perdón. Si no tiene antecedentes cardiológicos, y bueno, va a la casa con control con pediatra de cabecera. Queda en observación por 24 o 48 horas si ya vemos una quemadura cutánea, sea leve o grave, porque sabemos que eso puede tener alteraciones internas más graves o más extensas. Si es sintomático, si ya hay alteración del laboratorio, del electrocardiograma, entonces queda en monitorización por lo menos por 24 o 48 horas se da la analgesia y bueno, todo el tratamiento asociado. Y bueno, ya el paso sí, sí es que fue por una corriente de alto voltaje, inclusive el rayo, si tiene quemaduras graves o muy extensas en el cuerpo, complicaciones asociadas propias del paciente, bueno, ahí queda en monitorización constante, el control de la orina, la diuresis y bueno, la CPK también, cada 4 a 6 horas y continúa con esta hidratación endovenosa de mantenimiento en UCI.